Si tus pensamientos pueden enfermarte, ¿es posible que también puedan sanarte? Desde el punto de vista neuroquímico, estás entrenando a tu mente y cuerpo para que funcionen como una sola unidad. Y cuando el cuerpo empieza a saber hacerlo incluso mejor que la mente, se convierte en algo automático, innato, natural, sencillo, familiar. Nos transformamos en ese conocimiento. Y si una persona logra eso, reinventar una nueva manera de pensar, actuar y sentir, ¿acaso no se reflejará en su salud física? Las emociones son simplemente un registro químico del pasado, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Un registro químico del pasado. Si estoy sintiendo emociones en el presente, ¿cómo se explica eso? De la coherencia emocional surge una nueva fase, la resonancia, y en ese estado, la persona se relaja profundamente en su corazón. En lugar de estar tensa o distraída, se vuelve mucho más consciente. Ese es el sello de una revelación, el momento de comprensión profunda. Joe, he esperado mucho tiempo para tener esta conversación contigo. Tenemos un amigo en común, Peter Park. Él ha entrenado a los mejores de los mejores físicamente. Me ha ayudado de forma increíble, no solo a nivel físico, sino también como amigo. Un día me llamó aparte y me dijo, Mike, ¿conoces a Joe Dispenza? Le respondí que no, y me dijo, tienen que conocerse. Así comenzó esta charla. ¿Qué relación tienes con Peter? Bueno, Peter es único. Tiene una mentalidad de campeón, posee un talento innato, pero también ha desarrollado habilidades impresionantes. Durante la pandemia, todos los gimnasios cerraron. Yo solía entrenar en uno, pero al cerrarlo, le pedí permiso para usar el suyo cuando no hubiera nadie. Así comenzamos a conocernos más a fondo. Tiempo después, me ofreció entrenar conmigo y acepté. Hoy en día entreno con su hijo de 25 años. Peter me compartió algo que me pareció una buena forma de iniciar esta conversación. Ambos lo valoramos y representa algo importante para los dos. Me dijo, a veces menciono a uno de mis hijos y poco después Joe lo llama directamente. Le pregunta cómo está, qué le ocurre realmente y se interesa de verdad. Eso me impactó, porque además de todo lo que haces, te tomas el tiempo de estar ahí para los demás. Peter es alguien muy intenso, muy hábil, como tú dijiste, y tiene la capacidad de hacer que los que lo rodean quieran ser su mejor versión. Es un arte especial y una ciencia también. Y viniendo de él, esas palabras sobre ti me dejaron muy claro lo que representas. Has creado una vida orientada a dar a los demás, y en el proceso construiste una empresa. Estoy interesado no solo en la parte científica de lo que haces, sino también en cómo diseñaste tu estilo de vida. Aunque me gustaría empezar por la ciencia. En tu libro Sobrenatural lo comienzas con una idea que me marcó. Escribes algo como, tengo que compartir lo que he vivido, lo que he visto, incluso si eso significa que me vean como un loco, un marginal. Y tomaste ese riesgo. Gracias por esa decisión. Primero, debo decir que jamás planeé nada de esto. Fui atropellado por un camión mientras participaba en un triatlón. Sufrí 6 fracturas vertebrales. El tratamiento convencional era cirugía con varillas Harrington. Era joven, tenía 20 y tantos años, tenía un estudio de artes marciales, uno de yoga, entrenaba para distintas competencias. Pasé de estar al máximo rendimiento a estar tirado, inmóvil. No podía imaginar mi vida dependiendo de medicamentos adictivos, ni con una barra metálica en la columna. Las fracturas eran graves. Fragmentos óseos presionaban la médula, tenía daños en el arco neural. Estaba realmente en problemas. Así que pensé, tal vez mi mente pueda influir en mi cuerpo. Tenía unos 24 años y funcionó. De verdad funcionó. Después de una experiencia así, no puedes volver a tu vida anterior como si nada. Fue una etapa muy oscura para mí, porque no lograba controlar mis propios pensamientos. En crisis, solemos enfocarnos en lo que no queremos, en vez de lo que sí deseamos. Cambiar esa mentalidad, como joven de 24 años, fue un reto enorme. Cuando logré recuperarme y regresar a mi vida,
decidí investigar a otras personas que habían tenido remisiones espontáneas. Algunas eran tratadas con métodos convencionales, otras no, pero todas tenían algo en común. Mejoraban repentinamente. Viajé a 17 países para entrevistarlas. Ya tenía unos 29 años para entonces. Si este tema te está resonando y quieres profundizar aún más, te invito a visitar mi sitio web elpoderdetumentex.com. El link está en la descripción del video. Allí encontrarás contenido exclusivo, herramientas prácticas y recursos que pueden ayudarte a transformar tu vida desde adentro. Dijiste que funcionó. Quisiera entender qué fue exactamente lo que funcionó y cómo lo lograste. Quería comprobar si mi mente podía afectar mi salud. Y llegué a dos conclusiones. Primero, hay una inteligencia dentro de nosotros que nos da vida. Hace latir el corazón, digiere nuestros alimentos, coordina millones de funciones celulares al segundo. Y yo respetaba profundamente esa inteligencia interna. Pensé, si puedo conectar con ella, darle una instrucción, un plan, un modelo claro, y si podía mantener esa visión en mi mente con absoluta claridad, entonces me rendiría a esa inteligencia superior y permitiría que trabajara conmigo. Pareces un místico o un espiritualista, alguien que entrega su dolor a una fuerza mayor. Sí, pero creo que eso sería simplificarlo demasiado. Yo quería influir en ese proceso, llevarlo a otro nivel. Sabía que, aunque sanara, podría perder altura ósea. Aún tenía fragmentos, problemas motores, sensoriales y mucho dolor. Era un nivel completamente nuevo para mí. Cuando desafías lo establecido, ya sea en lo social, científico o religioso, te consideran loco o ingenuo. Los 4 cirujanos que me evaluaron pensaron que me había golpeado la cabeza, pero no me operé. Decidí no hacerlo. Fui en contra de todo consejo médico. Era 1986, vivía en San Diego, y eso simplemente no se hacía. Pero pensé, si al final no funciona, igual terminaré en cirugía. Así que decidí intentarlo. Primer paso, conectar con esa inteligencia. Segundo, no dejar pasar ni un solo pensamiento negativo sin notarlo. Lo místico significa simplemente lo desconocido. Y yo estaba dispuesto a confiar. Tenía experiencia en hipnosis. Había visto el poder del subconsciente. Y justo antes de irme al posgrado, el padre de mi mejor amigo me regaló un libro. Autobiografía de un yogi. Lo leí y me voló la cabeza. Pensé, si esto es real, estoy muy lejos de comprender la realidad. Lo leí, lo critiqué, lo arrojé contra la pared, luché con él. Pero algo dentro de mí estaba dispuesto a tomar el riesgo. Pasé de una vida acelerada a estar completamente inmóvil. Sabía lo suficiente sobre la columna y el cuerpo, y las primeras 6 semanas fueron un infierno, una verdadera noche oscura del alma. Durante mucho tiempo estuve luchando contra mi propia mente. Las dudas me consumían. La idea de perder el control de mi cuerpo y quedarme en una silla de ruedas era una sombra constante. Los primeros días de ese proceso interior fueron como atravesar un pantano emocional. Me tomaba más de 3 horas meditar y lograr aquietar mis pensamientos. Apenas empezaba a conectar con el presente, mi mente se distraía. ¿Debo vender mi consultorio? ¿Debería dejar mi casa? ¿Y si termino paralizado para siempre? Cada vez que esos pensamientos me sacaban del momento presente, tenía que comenzar desde cero. Era frustrante, extenuante, pero también intencional. Sabía que si me rendía ante la impaciencia o el miedo, sería peor. Pero algo cambió. A las 6 semanas y media, ocurrió algo. Fue como golpear una pelota de golf justo en el punto perfecto. De repente, todo fluyó. Lo que antes me tomaba 3 o 4 horas, ahora lo lograba en mucho menos tiempo. Sin darme cuenta, estaba entrenando mi mente. Estaba aprendiendo a estar presente, a observar mis pensamientos y redirigirlos. Y en ese proceso, algo más ocurrió. El dolor comenzó a disminuir. Volví a sentir partes de mi cuerpo. Mi sistema motor respondió. Mis dedos se movieron. Eso fue suficiente para mí.
Sabía que algo dentro de mí estaba funcionando, así que continué. A las 10 semanas y media ya estaba de pie. Los médicos querían ponerme un gran corsé corporal, pero ya no lo necesitaba. Había sanado. Y no podía volver a vivir como antes. Vendí todo. Me fui al noroeste de Estados Unidos y comencé de nuevo. Me preguntaba, ¿cómo ocurrió esto? ¿Le ha pasado a alguien más? Así que comencé a estudiar epigenética, neuroplasticidad, psiconeuroinmunología, física cuántica, y también entrevisté personas que habían tenido remisiones espontáneas de enfermedades. ¿Y qué descubrí? Todos ellos, de una u otra forma, dejaron de ser quienes eran. Reinventaron su identidad, cambiaron sus pensamientos, sus emociones, sus decisiones. Muchos decían cosas como, odio mi trabajo, no quiero seguir siendo abogado, quiero ser artista. Y en ese proceso de decisión, en ese viaje interior, algo asombroso pasaba. Perdían la noción del tiempo. Su experiencia interna se volvía más real que el mundo exterior. Fue entonces cuando comencé a estudiar profundamente el lóbulo frontal. Es ahí donde reside nuestra intención, nuestra capacidad de enfocarnos y crear. Y descubrí que todos compartían otra creencia común. Sentían que había una inteligencia dentro de ellos, una fuerza que les daba vida y que estaba participando activamente en su sanación. No se trataba de religión, sino de conexión interior. Llámalo Dios, universo o inteligencia. Pero sabían que estaba dentro de ellos. Con el tiempo, participé en un documental que se volvió popular. Mucha gente empezó a preguntarme, ¿cómo lo lograste? Y comprendí que este no es un tiempo para solo saber, es un tiempo para aprender cómo. Así que decidí estudiar neurociencia a fondo. Empezamos a hacer seminarios, talleres. Al principio, los cambios eran pequeños, pero con el tiempo, comenzamos a ver sanaciones extraordinarias, remisiones completas de cáncer en etapa 4, Parkinson, esclerosis múltiple, lesiones de columna. Lo que estaba viendo era tan increíble que ni yo podía creerlo. Entonces, decidimos medir. Hoy trabajamos con la Universidad de California en San Diego. Llevamos más de 20,000 escaneos cerebrales, pruebas de expresión genética, microbioma, metabolitos en sangre, sistema inmune, hasta lágrimas y leche materna. El objetivo: estudiar qué sucede cuando una persona se sumerge en un entorno de cambio profundo y sostenido. Enseñamos meditación, pero no para curar, sino para transformar. Porque cuando cambias, sanas. Y la ciencia ya no puede llamarlo pseudociencia. Los datos son tan claros que hoy sabemos. Tu sistema nervioso fabrica sustancias químicas más poderosas que muchos medicamentos. Y sí, es posible activar genes de salud y desactivar genes de enfermedad. Pero todo comienza con una simple decisión: cambiar. Una y otra vez, esos circuitos se desconectan en cuestión de horas o días. Por eso organizamos estos grandes eventos con miles de personas de todas partes del mundo. La información que les damos es crucial, porque no se trata solo de aprenderla, sino de aplicarla. Tienen que hacer algo con ella. Así que, una vez que adquieren ese conocimiento, deben explicárselo a la persona que tienen al lado. Si no pueden enseñarlo, es señal de que no lo han integrado realmente en su mente. Al recordarse a sí mismos lo que aprendieron, están reproduciendo ese mismo estado mental, y las neuronas que se activan juntas se conectan juntas. Cuanto más entiendes lo que haces y por qué lo haces, más fácil resulta el cómo hacerlo, porque le das sentido a la tarea, y al darle significado, activas la corteza prefrontal, que busca un resultado. Así es como empiezan a instalar el hardware neurológico en su cerebro en preparación para la experiencia. Entonces, si logras establecer las condiciones adecuadas en el entorno y proporcionas instrucciones claras, las personas pueden alinear su comportamiento con sus intenciones. Sus acciones se sincronizan con sus pensamientos. Cuerpo y mente comienzan a trabajar al unísono y ese conocimiento se convierte en experiencia. Y esa experiencia fortalece los circuitos cerebrales. Pero lo que realmente queda después de la experiencia es la emoción. Cuando te sientes ilimitado, agradecido o empoderado,
estás enseñándole a tu cuerpo, a nivel químico, lo que tu mente ya comprendió intelectualmente. Es decir, la información ya no solo está en tu cabeza, ahora está en tu cuerpo. La persona empieza a encarnar esa verdad, ese conocimiento. Así es como trabajamos. Medimos todo lo que ocurre en el interior de las personas. Si alguien puede mantener ese estado emocional y mental durante 7 días, recreándolo tanto neurológica como químicamente, está entrenando a su mente y cuerpo para que funcionen como una unidad. Y cuando el cuerpo sabe cómo hacerlo mejor que la mente, se vuelve automático, natural, fácil. Se convierte en parte de ti. En ese punto, te conviertes en ese conocimiento. La persona entra en un nuevo estado del ser. Pasamos de ser filósofos a practicantes y luego a maestros. De acumular información a vivirla, a convertirla en sabiduría. De la mente al cuerpo, al alma. De pensar a actuar, a simplemente ser. Aprendes con la cabeza, aplicas con las manos y terminas sabiéndolo de corazón. Y descubrimos que superar nuestras limitaciones es lo que realmente nos transforma. Porque cuando llegamos a la mitad de nuestra vida, el 95% de lo que somos está compuesto por actitudes, creencias y percepciones profundamente arraigadas, hábitos automáticos, respuestas emocionales inconscientes. Por eso se trata de desaprender ese 95% y volvernos más conscientes. Si una persona logra reestructurar su forma de pensar, de actuar y de sentir, eso se reflejará inevitablemente en su biología. Y lo hemos visto en nuestros eventos de una semana. No son solo unos pocos los que cambian. Hay un efecto colectivo en toda la comunidad. Creo que muchas personas no cambian por inspiración, sino por dolor. Llega un punto en el que están tan hartas de estar hartas que dicen, esto tiene que cambiar, puedo hacerlo diferente. ¿Puedes ayudarme? ¿O puedo mirar hacia adentro y encontrar otra manera? No creo que logremos nada solos. Y lo que tú mencionas sobre hacerlo en comunidad es muy poderoso. Esta transformación, en muchos casos, comienza con el sufrimiento. No sé si estarás de acuerdo, pero yo sí lo estoy. Cuando llegamos al fondo tras una crisis, una enfermedad, una pérdida o una traición, nada externo logra aliviar ese vacío. Ni unas vacaciones, ni una serie, ni los amigos, ni el alcohol, ni las drogas. Nada funciona. Y ese es un momento importante, porque la persona ya no se siente como siempre. Nada en su mundo exterior logra calmar esa sensación. Y ahí es donde, por primera vez, empiezan a observarse a sí mismos. La metacognición. Se sienten tan distintos de lo habitual que pueden verse como si fueran otra persona. Y entonces dicen, Dios mío, ¿has visto cómo piensas? Dices que no puedes, que es muy difícil, que odias a esa persona. Y te das cuenta de que esos pensamientos tienen consecuencias. Madre mía, me la paso quejándome, culpando a los demás, siendo víctima, juzgando, inventando excusas, sintiéndome mal por mí mismo. Es como encender una cerilla en medio de la oscuridad y decir, he vivido la mayor parte de mi vida en odio, rabia o miedo. Eso no es amor hacia mí mismo. Pero nadie va a decirte eso. No vas a escuchar a nadie. Solo cuando tu alma te da ese pequeño empujón es que te das cuenta de que ese es tu momento. Y tú ayudas a las personas a verse a sí mismas, a observar no solo lo que piensan, sino lo que sienten en ese momento específico. Y eso es clave, porque hemos visto que el cerebro cambia más cuando logras superar frases como no puedo, estoy cansado, esto es demasiado difícil, me quiero rendir, nunca lo lograré. Cuando alguien se pregunta qué hay más allá de esos pensamientos, está entrando en lo desconocido. Una persona puede decir, quiero ser feliz. ¿Por qué paso el día entero quejándome? Pero sabe que la queja no le da felicidad, le quita. Y se da cuenta de que esa emoción que vive a diario es solo una marca química del pasado. ¿Qué significa eso de marca química del pasado? Si tengo emociones ahora, en el presente, claro. Pero toma como ejemplo la frustración. Alguien se siente frustrado por una experiencia o una serie de experiencias que ha vivido. Cuanto más intensa es la emoción, más nos afecta internamente.
Esa alteración química hace que el cerebro capture ese momento como una imagen fija, como una serie de fotos. Eso se convierte en memoria a largo plazo. Entonces, si algo parecido vuelve a ocurrir y recuerdas ese evento, tu cuerpo produce la misma química como si lo estuvieras reviviendo. Y el cuerpo, que es la mente inconsciente, no distingue entre lo real y lo que estás recreando solo con tus recuerdos. Para el cuerpo es lo mismo. Está reviviendo el trauma 50 o 100 veces al día. Es un pensamiento que genera una emoción, una imagen que genera una reacción emocional. Y así condicionas a tu cuerpo a ser la mente de esa emoción. El cuerpo, que debería ser el servidor, se convierte en el amo y empieza a buscar por su cuenta situaciones que refuercen ese sentimiento. Las hormonas del estrés son altamente adictivas. Es totalmente posible que las personas usen sus problemas para justificar su adicción a emociones como la frustración. No lo hacen de forma consciente, pero se vuelven adictos a una vida que ni siquiera les gusta. Tengo una cita que anoté, basada en lo que dijiste. Las personas son emocionalmente adictas a una vida que no quieren. Estoy parafraseando, pero el mensaje es poderoso. Y lo que estás diciendo, si consideramos que la mente y el cerebro no son lo mismo, aunque trabajen juntos, es que el cerebro es el hardware y la mente el software. Ambos trabajan para mantenernos vivos, siempre atentos al entorno, escaneando amenazas, buscando todo aquello que podría salir mal. Y esa vigilancia constante, ese estado de alerta, genera una química que también es adictiva. Es una onda cerebral beta, esencial para la supervivencia. Y lo disfrutamos tanto que seguimos escaneando el entorno, buscando peligros, razones para estar frustrados. Y al final, eso nos agota y nos envenena internamente. Cuando nuestro cuerpo sale de su equilibrio natural, el estrés aparece como una respuesta automática para intentar restaurar el orden interno. Todos los seres vivos están diseñados para resistir el estrés momentáneo. Una cebra que escapa de un león vive ese momento intenso, pero en cuanto el peligro pasa, vuelve a la calma. El problema comienza cuando, como seres humanos, activamos esa alarma no por un peligro real, sino solo por pensar en él. Por ejemplo, si recuerdas una discusión pasada o imaginas un futuro catastrófico, tu cuerpo reacciona como si estuviera sucediendo en ese instante. Tus pensamientos generan emociones, y esas emociones producen reacciones físicas. Estás entrenando tu cuerpo a vivir en ansiedad, en miedo, sin que nada externo esté ocurriendo realmente. Y lo más grave, si activas esa respuesta de estrés una y otra vez, sin poder desactivarla, tu organismo empieza a deteriorarse, porque ningún ser vivo puede vivir permanentemente en modo de emergencia. Los seres humanos, gracias a la capacidad de nuestra mente frontal, podemos desencadenar todo este proceso solo con imaginarlo. Ahí está el verdadero desafío. Estás pensando en lo peor, sientes esa emoción y tu cuerpo empieza a programarse como si ya estuvieras viviendo esa situación. Entonces te preguntas, ¿por qué soy así? Y la respuesta suele ser, es por lo que viví hace años. En otras palabras, te estás definiendo por un evento del pasado que aún no has podido superar. Ahora bien, si nuestros pensamientos pueden enfermarnos, ¿no podrían también curarnos? En estudios recientes, se invitó a un grupo de personas a intercambiar emociones, como la frustración, la impaciencia o el rencor por otras centradas en el corazón, como la gratitud, el aprecio o la compasión. Se les conectó a dispositivos para medir la coherencia de su ritmo cardíaco. ¿El resultado? En solo 3 días, practicando entre 15 y 20 minutos al día, sus niveles de inmunoglobulina A, un componente clave de nuestro sistema inmune, se incrementaron hasta en un 50%. El cuerpo, al sentir que está en un entorno emocionalmente nutritivo, responde como si realmente estuviera viviendo en bienestar. Eso sí, como cualquier adicción, el proceso tiene sus altibajos. Cuando dejas de alimentar al cuerpo con químicos del estrés, este reacciona. Aparecen síntomas de abstinencia emocional. El cuerpo anhela esa frustración o esa ira con la que vivió durante años. Ahí es donde la mayoría dice, no puedo meditar, estoy muy ocupado, esto no funciona.
pero en realidad están enfrentándose a su adicción emocional. Entonces, en lugar de forzarte, la clave está en enseñarle al cuerpo a bajar el volumen de esas emociones. Calmarse, respirar más lento, entrar en un estado de presencia y atención al corazón. Este entrenamiento requiere mucha energía, conciencia y práctica constante. Pero una vez que logras superar esa dependencia emocional, lo que sientes no es vacío, sino alegría. La ausencia de sufrimiento se transforma en bienestar. Y lo más sorprendente es que esta transformación interna provoca un cambio fisiológico real en tu cuerpo. Por eso cuando preguntamos, ¿cuál es nuestro estado natural? ¿Alegría o frustración? La respuesta no es tan simple. Reaccionar con estrés parece ser automático. Basta con una persona, una situación o incluso un pensamiento. Y volvemos a comportarnos como en el pasado. Vivimos tan alerta, con la mente en modo de supervivencia, que perdemos la conexión con el presente. La mayoría de la gente vive en un estado de alta activación mental. Toda su atención está puesta en el entorno, en su cuerpo y en el tiempo. ¿Cuánto tardaré en resolver esto? ¿Cuándo se acabará este mal momento? Pero cuando sales del modo de supervivencia, entras en el estado de creación. Y ese estado no proviene de la mente, sino del corazón. Vivir en estrés significa que el cerebro entra en caos. Intentas controlar y predecirlo todo, y eso altera tus ondas cerebrales. Las señales se desorganizan. Tu corazón también se desajusta. Es como pisar el acelerador y el freno al mismo tiempo. Estás en una reunión, aparentas estar bien, pero por dentro estás tenso, inquieto, luchando contra ti mismo. La solución: llevar la atención al corazón, respirar más lento, enseñar al cuerpo que el peligro ya pasó. Cuando logras mantenerte en ese estado, el corazón entra en coherencia, y cuando eso ocurre, se libera energía. A veces, incluso se produce un cambio tan profundo que el cuerpo y el cerebro entienden que el trauma quedó atrás. El sistema nervioso se reinicia. Es como si el corazón le dijera al cerebro: ya es suficiente, ya estás a salvo. Entonces, en lugar de enfocarte obsesivamente en el problema, puedes expandir tu atención, liberarte del pasado. Porque al final, cuando analizas tu vida bajo el lente del miedo o la tristeza, estás reviviendo una historia que ya terminó, pero que tu cuerpo aún no ha soltado. ¿Y tú, vas a seguir alimentando esa historia con tus pensamientos o vas a empezar a crear una nueva desde el corazón? En estado beta, vivimos en un enfoque estrecho, completamente absorbidos por lo físico, lo material, lo conocido. Entonces pensamos, ¿qué pasaría si hiciéramos lo contrario? Y si, en lugar de enfocarnos intensamente en lo externo, ampliamos nuestra atención y la colocamos en la nada. En ese instante de percibir el espacio, ocurre algo fascinante. Cuando estás en modo de percepción, no estás analizando ni pensando. Y la parte del cerebro responsable de analizar, la corteza prefrontal, se desactiva. Eso provoca un cambio. El cerebro pasa del estado beta al alfa. Pero no es cualquier tipo de alfa. Las áreas del cerebro, que normalmente están divididas y funcionando por separado, comienzan a unificarse, se sincronizan. Y cuando hay sincronía en el cerebro, hay conexión. Y eso es coherencia. Cuando tu mente se vuelve más ordenada, empiezas a sentirte más tú mismo. Sí, la respiración es útil para pasar de un estado de lucha o huida, simpático, a uno de relajación, parasimpático. Pero es este enfoque amplio, esta atención sin contenido, lo que realmente permite superar esa barrera llamada mente analítica. La mente analítica es el muro que separa tu mente consciente de tu subconsciente. Al traspasarlo, accedes al sistema operativo donde puedes reescribir tus programas mentales, creencias, percepciones, actitudes y hábitos profundamente arraigados. Entonces, ¿cómo hacerlo de forma práctica? No necesitas tener los ojos abiertos. De hecho, en este tipo de meditación, tus ojos están cerrados. Observas el espectáculo de luces detrás de tus párpados,
Te enfocas en nada, absolutamente nada, y es ahí donde ocurre la magia. Este ejercicio lo hemos probado incluso con luchadores profesionales de artes marciales mixtas. Les ayudó a salir del modo de supervivencia, donde el enfoque es estrecho, como si persiguieran una presa, y entrar en un estado de conciencia expandida. Primero los llevábamos de lo amplio a lo estrecho, luego de nuevo a lo amplio, hasta que se quedaban ahí en ese estado expandido. ¿Y qué reportaban después? Una calma profunda en su mente analítica, porque al enfocarse en el espacio, dejaban de enfocarse en los pensamientos. Y aunque hacerlo con los ojos abiertos es más difícil, también es posible. Pero para la mayoría, cerrar los ojos y soltar el control es suficiente para comenzar. Cuando el cerebro entra en ondas alfa, empiezas a ver más imágenes, a conectar con tu creatividad. Y si se entrena lo suficiente, puedes reconocer con claridad los distintos estados cerebrales. Para mí, el estado teta ocurre cuando el cuerpo está profundamente relajado, casi dormido, pero tú estás completamente despierto. Es cuando la puerta entre la mente consciente y la subconsciente está completamente abierta. Un estado hipnótico, el más sugestionable de todos. Entonces, si una persona puede mantenerse despierta mientras su cuerpo está en calma, entra en ese punto óptimo para transformar su realidad. La fórmula es simple: relajado, pero consciente. Y aquí entra en juego un actor clave: el corazón. Durante mucho tiempo, fui un hombre completamente racional, enfocado solo en el cerebro. Pero al estudiar la coherencia del corazón, quedé sorprendido. Cada vez que el corazón entra en un estado coherente, influye directamente en el cerebro. Usamos sensores especializados para medir esta coherencia. Dispositivos que las personas llevan durante horas mientras comen, meditan o duermen. Miden los impulsos eléctricos. Y sí, hay una relación directa con la variabilidad del ritmo cardíaco. Cuando el corazón se alinea, genera un campo magnético medible, de hasta 3 metros de ancho. Ese campo se convierte en una especie de tambor energético que informa al cerebro y lo activa. Y lo más increíble, ese campo transmite información. Si logras que tu corazón esté relajado y tu mente se mantenga alerta, puedes llevar este proceso a un nivel superior: la resonancia. La resonancia es cuando el cerebro está funcionando en todos los niveles a la vez: delta, teta, alfa, beta, incluso alta beta, y en ese punto máximo aparece la onda gamma. Eso es la supraconciencia, una conciencia expandida, plena, poderosa, y lo mejor, no está basada en el miedo, ni en el estrés, ni en la agresión. Está basada en algo muy distinto: una especie de éxtasis, un gozo tan intenso que la persona no quiere abandonar ese estado. Y cuando alguien logra mantenerlo con los ojos cerrados, puede entrenarse para hacerlo con los ojos abiertos. Por eso practicamos también meditaciones caminando, porque ni siquiera podía levantar mi cesta de ropa sucia. Y ella me dijo: tienes que resolver esto, no podemos seguir así. Yo no quería operarme. Entonces el doctor, un excelente ortopedista especializado en columna, me dijo: mira, ya intentamos todo, no puedo hacer nada más por ti, es momento de operarte. Y yo le pedí 30 días. Estaba terminando mi maestría, justo en la recta final, y pensé: ¿qué estoy haciendo? No estaba utilizando ninguna técnica de visualización de rendimiento. No estaba aprovechando mi mente de ninguna manera. Entonces encontré algo poco común llamado visualización curativa, algo que no era muy conocido. Leí algunos artículos, no científicos, más bien relatos, que hablaban de esto. Estaban enfocados en pacientes con cáncer. ¿Recuerdas esos estudios o textos originales? Les preguntaban qué habían hecho, porque había un grupo de control y otro experimental. El grupo de control no hacía nada durante un periodo determinado, y el grupo experimental decía cosas como: me pediste que hiciera visualización curativa, y se repetían ciertas imágenes. Manos tipo Mickey Mouse, camiones de carga, o incluso las manos de Dios, con luz blanca. Nadie les daba instrucciones específicas,
solo que visualizaran sanación durante cierto tiempo cada día. Y los resultados en el grupo experimental eran mejores que en el de control. Pensé que tenía que probar eso. No podía imaginar que mi problema desapareciera. Así que usé un enfoque espiritual. Eran manos tipo Mickey Mouse, pero con la energía divina, por así decirlo. No podía ver la lesión desaparecer. No lograba visualizarlo. Le puedes preguntar a mi esposa. Cada noche, durante unos 30 días, dedicaba 17 minutos a imaginar que el disco de mi columna era como arcilla húmeda. Esas manos cargadas de esa inteligencia superior retiraban capas de esa arcilla, una por una, cada noche, hasta que logré creer que se estaba reduciendo hasta desaparecer. Aproximadamente 45 días después, me hice otra resonancia. El doctor puso la imagen en una caja de luz, de esas antiguas, y me dijo, «No sé qué decirte. ¿Cómo te sientes?» Le respondí que más o menos igual. Aún sentía una especie de ardor entre los omóplatos. Y él dijo, «Parece que el cuerpo simplemente eliminó eso. Solo queda un poco de calcio acumulado, pero ya no está». Me ofreció operarme para limpiar algo, pero rechacé. Poco después, recuperé totalmente mi funcionalidad. Mi mente necesitaba ponerse al nivel de la imagen que había creado, pero también fue mi mente la que me permitió retirar esas capas noche tras noche. Comparto esto porque, si en algún momento durante esta charla parezco reservado, es porque rara vez hablo de esto. La razón principal es que parece increíble, casi inverosímil. En mi propio proceso de recuperación hice exactamente lo mismo. Visualicé que reconstruía cada vértebra con una especie de cemento, una por una, alisándolas completamente. Si estaba trabajando en, por ejemplo, T9 y de repente pensaba, ¿terminaré en una silla de ruedas?, detenía todo y comenzaba de nuevo. No quería que esa inteligencia, esa conciencia que nos da vida, recibiera una imagen confusa. Tenía que ser clara, sin interferencias. Creo que el cerebro, en ciertos momentos, no distingue entre lo que es real y lo que es imaginado, y eso puede generar resultados reales. Ese es un ejemplo de verdad. Cuando alguien asiste a uno de nuestros retiros semanales y sube al escenario diciendo que fue diagnosticado con cáncer en etapa 4, que probó quimios, radiaciones, cirugías, dietas, ensayos clínicos, todo, y que nada cambiaba porque esa persona no cambiaba, y luego dicen, ya no tengo evidencia de cáncer. Es un momento revelador. Veo a 2000 personas en la audiencia inclinándose hacia adelante, porque eso es una manifestación de verdad. Han trascendido un nivel de conciencia o de inconsciencia, y quienes los ven desde el público notan que no son diferentes a ellos. Su creencia en lo posible aumenta. Las personas hacen lo mejor que pueden con lo que creen posible. Y si juntas suficientes personas con esa mentalidad, se vuelven conscientes de nuevas posibilidades. Así como una infección puede propagarse en una comunidad, también la salud y el bienestar pueden ser contagiosos en cuestión de días. Hicimos un estudio. Cada persona tenía su propio genotipo según su origen, cultura, familia, etc. Los genes producen proteínas, y estas son responsables de la estructura y función del cuerpo. Al cabo de 7 días, casi el 80% del grupo expresaba los mismos genes, produciendo las mismas proteínas. Eso no tiene precedentes. Las personas cambian, y lo que surgió fue una conciencia colectiva que se reflejaba en la biología del grupo. Todos evolucionando juntos, como un cardumen o una manada. Si no sabes que es posible utilizar la visualización para sanar una lesión, entonces harás lo que la mayoría. Pero si sabes que puedes influir en tu salud, que tienes un papel activo, entonces puedes actuar. Puede que no sea como tomar una pastilla con efecto inmediato. Requiere trabajo, tiempo y una comprensión profunda de lo que haces y por qué. No puede haber esperanza falsa. Por eso no hablaba de esto antes. No sabía exactamente cómo funcionaba. Médicos me decían cosas como, quizás el cuerpo convirtió eso en gas y lo reabsorbió. Tal vez, pero nunca les conté lo que hice. Esa era mi experiencia personal, y no la compartía porque era algo muy alternativo, algo excéntrico. Y aunque no me asusta lo inusual,
No quería crear en otros la idea de que si no lo logran, es porque no son suficientemente buenos. Si alguien me escucha y luego piensa, aún tengo cáncer, o mi espalda sigue igual, sentía que eso era injusto. Por eso te pregunté por qué decidiste hablar, porque yo tomé otra ruta. Pero cuando vi que realmente estaba impactando positivamente la vida de otras personas, decidí no callarlo más. Ya no me importa lo que piense el académico que me juzga desde su butaca. Él o ella va a criticarme de todos modos. Me interesa la gente que quiere aprender. A ellos me dirijo. Que piensen lo que quieran, no me afecta. Entre los testimonios reales y la evidencia científica que tenemos, con cientos o incluso miles de personas que se han sanado, hay pruebas más que suficientes. Las enfermedades crónicas representan el 95% de los problemas de salud actuales. Y la mayoría de ellas no se deben a causas genéticas, sino a nuestros hábitos diarios, a nuestras decisiones y, sobre todo, a nuestro estilo de vida. Y aquí está la clave. Si nuestras elecciones nos enfermaron, entonces nuestras nuevas elecciones pueden sanarnos. Un medicamento puede darte alivio momentáneo, quizás incluso estabilizar químicamente tu cuerpo. Pero si no hay un equilibrio físico y emocional real, ese cambio es superficial. Por eso, en nuestro trabajo no enseñamos solo a meditar para sanar, enseñamos a meditar para transformar. ¿Qué se busca cambiar exactamente? Solo 3 cosas: la forma en que piensas, en que actúas y en que sientes. Porque eso, en conjunto, conforma tu personalidad. Y tu personalidad está directamente relacionada con tu realidad personal. Así que si quieres un nuevo futuro, necesitas dejar atrás tu antigua personalidad. Ese es el verdadero trabajo. Desaprender lo que eres en un 95% por hábito y repetición, y reprogramar lo nuevo. Una creencia no es más que un pensamiento repetido muchas veces. Entonces, empecemos por ahí. Pensemos con intención, prestemos atención, y ese pensamiento se convierte en un nuevo programa, una nueva voz en tu mente, un nuevo yo puedo. Ese es el nuevo tú. Ahora bien, puedes tener una excelente meditación por la mañana, sentirte conectado, pleno durante 30 minutos o 1 hora, pero si luego pasas el resto del día frustrado, ansioso o temeroso, no hay transformación. Por eso, una herramienta poderosa es el ensayo mental. Cierra los ojos y practica. Imagina cómo actuarás en el día. Tu cerebro no distingue entre lo real y lo imaginado cuando estás presente. Si lo haces correctamente, el cerebro creerá que ya lo viviste. Con el tiempo, tu mente deja de ser un archivo del pasado y se convierte en un mapa hacia el futuro. El verdadero cambio es este: pensar, actuar y sentir de forma diferente mientras sigues en el mismo entorno. Por eso, todos los días te preguntas: ¿puedo mantenerme en mi corazón? ¿Puedo sentir emociones elevadas, como gratitud, amor o entusiasmo, sin depender de lo que ocurra afuera? Meditar significa volverse familiar con uno mismo. Es conocer tan profundamente tus impulsos inconscientes que ya no reaccionas automáticamente a ellos. Y cada día te preguntas: ¿cómo voy a pensar hoy? ¿Cómo voy a actuar? ¿Qué haría la mejor versión de mí mismo? Entonces, cuando decides que ningún evento externo va a quitarte ese estado emocional elevado, entonces empieza el verdadero reto. Ya no eres un espectador, estás en el juego. Porque si vives constantemente con emociones como el miedo o la frustración, estás activando los mismos genes una y otra vez. Pero si mantienes emociones elevadas, puedes hacer que tu cuerpo crea que está viviendo en otro entorno. Y si el entorno activa los genes, entonces esas emociones también lo hacen. Y lo más impresionante, cuando combinamos intención clara con emoción elevada, 100% de las personas que lo practican consistentemente activan genes específicos relacionados con la sanación. ¿Cuánto tiempo toma esto? En un evento de 7 días, las personas acumulan hasta 35 horas de meditación, que incluyen ensayos mentales, visualización y ejercicios con propósito. Y los resultados son sorprendentes.
patrones cerebrales en estados de gamma altamente coherentes, 3 desviaciones estándar fuera del rango normal. Estos son estados de éxtasis, de bienestar puro. Cuando el sistema nervioso autónomo entra en orden total, el cuerpo responde con sanación inmediata. Personas que llegan en silla de ruedas, como el caso de un joven con distrofia muscular, y que después de estos estados profundos, salen caminando del evento. No se trata de magia, se trata de activar áreas profundas del cerebro, como el sistema límbico, generando una reorganización completa del cuerpo. Y lo increíble es que la ciencia no puede ignorar esto. Investigadores de Harvard, Stanford y otros centros prestigiosos han quedado impresionados. En cualquier ensayo clínico, un buen resultado es que el 25% mejore. Pero aquí estamos viendo que entre el 70% y el 80% experimentan mejoras físicas y emocionales profundas, y todo sin medicamentos. Incluso el microbioma, el ecosistema interno de bacterias beneficiosas, cambia completamente en 7 días. ¿Cómo es posible? Porque si ya no eres la misma persona, tu cuerpo tampoco puede seguir siendo el mismo. ¿Es algo exclusivo de este método? No necesariamente. Cualquier práctica profunda y sostenida de meditación puede producir resultados extraordinarios, siempre que la persona entienda lo que está haciendo y por qué lo hace. Cuando cierras los ojos y te desconectas de tus sentidos, entras en un estado de alta receptividad. En ese momento, puedes recibir información no del mundo exterior, sino del campo de energía que nos rodea. Y si tu sistema nervioso está afinado, puedes traducir esa energía en información y transformación real. A pesar de que no hay nada tangible o impresionante a nivel material, los efectos que estas experiencias generan en la biología de quienes participan son evidentes. Al finalizar los 7 días, muchos parecen estar viviendo una existencia completamente distinta, como si habitaran en otro entorno. Aunque solo hayan estado en un simple salón de eventos, idéntico a tantos otros. Cuando se hacen mediciones posteriores, 1 semana, 3 semanas, incluso 6 semanas después del evento, se observan cambios significativos. Por ejemplo, los niveles de variabilidad de la frecuencia cardíaca, HRV, continúan mejorando durante 2 o 3 semanas. Eso indica que las sesiones de sanación, donde los participantes entran en estados profundamente alterados de conciencia, producen efectos duraderos. Durante estas prácticas, los asistentes experimentan un nivel de activación extrema, seguido por una sensación colectiva de amor y alegría que persiste por semanas, incluso meses. Muchas personas relatan sentirse completamente diferentes, como si fueran otra versión de sí mismos. Además, se observa que el cerebro mantiene un estado de coherencia por más tiempo. En algunos casos, incluso el microbioma intestinal de los participantes se transforma. Aunque no todos mantienen estos beneficios, ya que quienes dejan de practicar y regresan a su entorno anterior suelen volver también a sus antiguas emociones, pensamientos y hábitos. Y con ello reaparecen ciertas condiciones físicas. Pero algo que me llena de orgullo respecto a nuestra comunidad es que muchos siguen practicando. No lo hacen por obligación, sino porque empiezan a ver magia en sus vidas. Oportunidades inesperadas, sincronicidades, coincidencias imposibles de ignorar. Todo eso los motiva a continuar. Hemos visto casos extraordinarios. Personas con enfermedades como Parkinson, que después de experimentar un pico elevado de ondas gamma en el cerebro, simplemente ya no presentan síntomas. Esos cambios tienden a ser permanentes. De hecho, un experto en lenguaje de la Universidad de Central Oklahoma ha estado estudiando las historias de transformación que contamos. Empleando inteligencia artificial, ha analizado decenas de relatos para identificar patrones lingüísticos comunes. La palabra más repetida es «lo sentí». Ese sentimiento se expresa en 2 formas. Una, visceral. Sentí que mi corazón explotaba, que mi cabeza se abría, que cada célula vibraba como nunca. Y otra, profundamente emocional. Nunca había sentido un amor así. No tengo palabras para describirlo. Ese tipo de vivencia suele ir acompañado de una sensación de desprendimiento del yo anterior. Muchos dicen,
Ya no soy esa persona, soy alguien nuevo. Esos momentos intensos parecen dejar una huella duradera, una especie de actualización biológica que puede mantenerse por bastante tiempo. Siempre he sido una persona de mañanas. Mi creencia es simple. Si logro superarme a mí mismo al comenzar el día, todo lo demás se vuelve más sencillo. Por eso me reservo 2 horas diarias para prepararme. No siempre las uso por completo, pero me gusta tener ese espacio cuando todo el mundo aún duerme. Me organizo, reviso lo necesario, pienso, camino, me preparo mentalmente y luego simplemente me siento y hago el trabajo interior. Mi propósito es ser ejemplo de lo que enseño y creo firmemente que la experiencia es la mejor maestra. Durante el resto del día tengo reuniones, llamadas, aprendizajes, pero mi práctica matutina me permite mantenerme en un estado emocional y mental diferente. Mi meta: mantener ese estado de energía, creatividad, compasión y presencia durante todo el día, porque sé que desde ahí es donde se manifiestan las sincronicidades. Es cuando aparecen esas oportunidades inusuales que me hacen pensar, ¿acaso yo creé esto? ¿Estoy participando activamente en la creación de mi realidad? Las relaciones humanas al final del día son lo más importante que poseemos. Mi forma de ver la vida es bastante sencilla: vivir al máximo y comprender que somos los arquitectos de nuestra realidad. Si pudiera sentarme con un auténtico maestro, alguien que haya alcanzado el dominio de sí mismo o de su arte, le haría una sola pregunta: ¿cuál es mi punto ciego? Eso es todo lo que querría saber. Claro, tal vez debería preguntarle a mi esposa, ella probablemente lo sabe, o a mis hijos, que siempre me dan respuestas sinceras. A veces simplemente les digo, ¿cómo lo estoy haciendo? La verdadera maestría, desde mi perspectiva, es cuando comprendes tan bien un proceso que logras acortar la distancia entre la intención y su manifestación. Eso me parece increíble. Esa es mi mejor interpretación por ahora. Esa es mi filosofía de vida. Cada jornada representa una ocasión para diseñar una obra viva que refleje lo mejor de ti. Y cada palabra de esa frase tiene peso: oportunidad, creación, obra maestra. Cuando pienso en una obra maestra viviente, me vienen a la mente aquellas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Es fascinante porque cuando regresan, algo cambia profundamente en su cerebro y en su forma de ver la vida. Ser parte del proceso de transformación de otro ser humano es una de las experiencias más poderosas y gratificantes. Cuando alguien cambia profundamente y te expresa su gratitud, se activa una empatía natural en nosotros. Sentimos su emoción y entonces nos conectamos más como comunidad, apreciamos más la vida y algo en nosotros también se transforma. Las personas impulsadas por una misión, por un propósito real de mejorar vidas, son las que muestran la motivación más elevada. Y eso lo vemos constantemente en nuestro trabajo. Algunos vienen buscando riqueza, otros salud, relaciones o experiencias místicas. Para mí todo eso está bien, pero en el fondo todos buscan lo mismo: plenitud. Muchas personas que han sanado de enfermedades me dicen que nunca habrían cambiado si no hubieran pasado por esa situación. Es decir, el dolor fue el detonante del despertar. Y al final, todos desean lo mismo: sentirse completos. Imagínate sentirte tan pleno, tan entero, que ya no desees nada más. Hay una conexión clara entre el corazón y el cerebro. La coherencia entre ambos genera una sincronía poderosa. En ese estado, simplemente no deseas nada. Y lo más asombroso es que cuando estamos ahí, todo está bien, todo fluye. Ahora bien, si estás enfrentando alguna enfermedad cardíaca, arterias bloqueadas, calcificaciones o cualquier condición, ¿qué te recomendaría? Más allá de mis meditaciones, lo primero es entender los 3 tipos de estrés: físico, químico y emocional. Y para contrarrestarlos necesitamos equilibrio físico, químico y emocional. Puedes visualizar tus arterias limpias todo lo que quieras, pero si emocionalmente estás hecho un desastre, eso no funcionará. El corazón no puede sanar si está en modo de supervivencia.
Tiene que estar activado, abierto, en sintonía. La sanación ocurre cuando estás en el estado mental y emocional adecuado. Ahí es donde la visualización realmente funciona. Pero no se trata de forzar, de desear, de competir. Eso nace desde la escasez. Y desde la escasez no puedes atraer abundancia ni salud. El sistema nervioso autónomo tiene el poder de generar químicos curativos más allá de nuestra comprensión. Pero el cómo y el cuándo no es asunto nuestro. Lo único que debemos hacer es preparar el terreno. Hemos descubierto que las visualizaciones funcionan mejor en niños. En adultos, lo que realmente provoca cambios es la transformación interior. Cuando cambias tu vida, tu cuerpo también cambia. Cuando transformas tu corazón, este responde. Personas me cuentan, el 80% del tumor desapareció y yo no estaba haciendo nada diferente. Pero en realidad sí lo estaban. Estaban en un estado de equilibrio, de homeostasis, porque el estrés es simplemente la pérdida del equilibrio interior. Muchos no se dicen, voy a curarme. Simplemente piensan, voy a regresar al equilibrio que perdí hace 10 años. Y eso es un gran objetivo. Claro que hay retos. No se trata de no reaccionar, sino de cuánto tiempo tardas en salir de la reacción. Es un enfoque desde adentro hacia afuera. Crear las condiciones biológicas, emocionales y sociales adecuadas. La afirmación sin emoción no sirve. Puedes decir, soy libre, soy sano, soy rico, 1000 veces, pero si tu cuerpo está programado para el sufrimiento, no servirá. El pensamiento ni siquiera pasará del tallo cerebral. Pero si sientes gratitud de verdad, ahí sí, tu mente acepta, cree y se rinde. He cometido muchos errores. Lo he intentado todo. Técnicas, métodos, caminos tradicionales. Hoy solo sigo los datos, la evidencia, lo que realmente funciona. Si este contenido te aportó valor, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos. Aquí compartimos herramientas, ideas y reflexiones para ayudarte a transformar tu mente y crear la vida que mereces. Nos vemos en el próximo video.